Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a compartir Primera de Corintios capítulo 1. Pablo se encontraba en Corintios. Allí estaba Aquila y estaba Priscila. Y Pablo fue allí. Él trajo todo un grupo de personas a Cristo. Inclusive la gente a cargo de la sinagoga llegó a conocer a Cristo. Eran judíos creyentes en Jesucristo. Y Pablo los trajo a Cristo para que experimentaran al Espíritu Santo. Después de que Pablo dejó Corintios, entonces la iglesia de Corintios se estableció. Pero no sabían nada acerca de las creencias cristianas. Se reunían juntos. Corintios era una ciudad rica. Y podían y tenían muchas oportunidades de poder conocer la fe cristiana. La iglesia cristiana de Corintios es una iglesia con muchos dones. ¿Y cómo es que la iglesia de Corintios se relaciona con nosotros? Así como Dios está usando la iglesia 611 y somos una iglesia con los dones del Espíritu Santo, y por más de 2 décadas Dios ha estado obrando aquí en este lugar, en la iglesia nuestra aquí 611. Recuerdo que cuando estábamos en el otro lugar llamado North Point, había un curso acerca de profecía, de sanidad, de liberación, y mucha gente venía a nuestra iglesia debido a los dones del Espíritu Santo. Pero en esta iglesia de Corintios, ellos tenían dones, tenían muy buenos talentos, eran ricos, eran conocedores, gente con cultura, tenían dones y tenían elocuencia. Y tenían las huellas o las pisadas de Pablo. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Porque en pocos años después de que se había establecido la iglesia, ellos no lo estaban haciendo bien y las relaciones estaban en problemas. Y la iglesia estaba siendo afectada por la cultura. Tenían el problema de la lujuria y habían falsas enseñanzas en la iglesia. Y los creyentes de Corintios enviaron mensajes a Pablo pidiendo ayuda, buscando ayuda. ¿Y cómo se sintió Pablo? Que aquel grupo piadoso que él había establecido estaba ahora enfrentando dificultades. ¿Cómo es posible que había tantos problemas en relaciones interpersonales? ¿Por qué ellos habían tropezado? ¿Por qué cayeron en el área de la lujuria? Esta iglesia tan llena de dones, ¿cómo es que no se desarrolló bien? Entonces Pablo escribe esta carta con todo eso en su mente, diciéndole a los corintios, a los creyentes de Corintios, que ellos son escogidos, que hay una salida para ellos, que el Espíritu Santo está justo allí, guiando a la iglesia y que los puede sacar de esos problemas. Así que hoy estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 1. Nosotros como hermanos y hermanas con anhelo. La iglesia 611 está en el avivamiento. ¿Y cómo podemos hacer para que el avivamiento continúe? ¿Y cómo es que podemos hacer que esta iglesia que ha sido establecida por Dios continúe hacia adelante? Dios, a través del libro de Corintios, nos va a ayudar. Título: Creamos en la elección de Dios y establezcamos una comunidad humilde y unida. Versículos del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes.
Ellos son llamados. Pablo fue llamado. Sóstenes fue llamado. ¿Quién es este hermano Sóstenes? En Hechos capítulo 18. Pablo trajo a el líder de Hechos 18:8. Dice que el jefe de la sinagoga creyó en Jesucristo y también Sóstenes. No es fácil no es fácil que estas personas que están en estas posiciones lleguen a conocer a Dios. Ahora imagínese que en su ciudad, en su lugar, usted trae al gobernador, a Cristo, o usted trae otros líderes religiosos a Cristo. Esto es avivamiento. No es fácil levantar líderes. Así que para Pablo, él había edificado una comunidad de judíos creyentes en Jesucristo. Y Sóstenes había sido llamado para ser un apóstol de Jesucristo. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Y versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículos del 1 al 3, nosotros somos llamados. La iglesia de Corinto es llamada. Así que nada puede ser tomado por sentado. Dios nos está diciendo a través de Corinto que nuestra iglesia ha sido llamada. Si no fuera llamada, esta comunidad nunca podría ser establecida. Cuando Pablo fue a Corinto, él no fue bienvenido. En el libro de Hechos nos dice que cuando Pablo fue a Corinto, él tuvo que debatir, que razonar, que urgir a los griegos y a los judíos. Pero estos grupos de personas miraban con menosprecio la identidad de Cristo. No creían en la resurrección de Jesucristo. Pero Jesucristo les dice y se mantiene trabajando con ambos grupos de personas, y con los líderes de la sinagoga y con los gentiles. Y ahora la iglesia ha sido edificada. Y hermanos y hermanas, nuestra iglesia o la iglesia es la iglesia que Dios ha edificado. ¿Usted realmente cree que usted ha sido llamado? Dios toma la iniciativa y viene a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Y así la gente puede creer en Dios. Este es el llamado de Dios, esa es la elección de Dios. Versículos del 4 al 9. También aquí encontramos la gracia. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios. ¿Qué incluye esto, la gracia de Dios? Significa que usted es rico en todo y que tiene conocimiento y el testimonio de Cristo está con usted. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículos 5 y 6. Ellos son gente muy dotada. A ellos no les hace falta ningún tipo de dones, no les hace falta elocuencia ni riqueza. Pero aquí Pablo se mantiene diciéndoles, es Jesucristo quien les va a fortalecer hasta el final. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios? ¿Por qué él enfatiza que ellos fueron llamados y que ellos recibieron gracia? Porque ellos están dudando de eso.
están dudando en esta comunidad cuando enfrentan ataques de otros. Ellos se preguntan, ¿realmente Dios me llamó a mí? ¿Realmente Dios me escogió a mí? Y yo creo que la fe, la lucha en sus relaciones interpersonales también se da debido a eso, porque al inicio ellos eran muy unidos. Pero cuando enfrentaban tensiones en las relaciones interpersonales, ¿cómo lo enfrentaban? Cuando encontraban desafíos o problemas en la iglesia acerca de nosotros los seres humanos. Ellos se desmotivaban, dudaban que eran dotados por Dios, que le habían sido recibidos dones, que habían sido llamados. Así que cuando hay divisiones, cuando decimos, usted no me cae bien, yo no le caigo bien a usted, cuando habían tensiones de este tipo, ellos eran o entraban en desesperanza y en desmotivación. Pero Jesús les está diciendo que el problema es la fe. Y la carta le está diciendo a la iglesia, no se preocupe, porque ustedes han sido escogidos por Dios y Dios los va a fortalecer. Dios mismo es el que los va a fortalecer. Ustedes, hermanos y hermanas, han experimentado tensiones en las relaciones interpersonales entre jefes, entre líderes de célula y entre miembros de la célula. Ustedes enfrentan tensiones en las relaciones. Algunas veces nuestro amor y confianza es sacudido e inclusive la iglesia. Todos enfrentamos también dificultades, así como la iglesia de Corinto. Y algunas personas se van debido a la división, debido a que se hacen grupos, pandillas, y se enfrentan muchos problemas. Nosotros hemos estado aquí en la iglesia 6.1 por tanto tiempo. Y yo he experimentado qué tan real es el Espíritu Santo, qué tan real es la sanidad del Espíritu Santo. He visto también la hermosa imagen de la unidad en esta iglesia. Pero si alguien se va, cuando alguien se comparan o se atacan unos a otros, muchas noches yo he pasado llorando. En el camino de seguir a Dios, yo le he preguntado a Dios, ¿no es que tú nos escogiste? ¿No es que tú nos llamaste? Santo Espíritu, ¿no es acaso tu gracia suficiente? ¿Por qué es que nuestro corazón es tan engañoso? ¿Por qué tenemos que lidiar con esto de las relaciones? Como líderes de célula, nosotros discipulamos a otros o nos discipulan a nosotros. Y yo veo que las relaciones entre hermanos y hermanas vamos a tener nuestras dudas, pero Dios nos dice a través del libro de Corintios que sí, definitivamente vamos a enfrentar dificultades en las relaciones interpersonales, pero que Dios definitivamente nos va a afirmar. Versículo del 10 al 17. Inclusive con dones necesitamos más unidad. Inclusive con los dones necesitamos más unidad. La iglesia de Corintios tiene dones, pero está enfrentando división. Es exactamente lo que vemos en la iglesia. Sí, estamos siguiendo a Dios juntos. Pero ¿podemos nosotros llegar hasta el final en unidad? A veces cuando tenemos grandes dones, es inclusive más difícil estar en unidad, porque cuando tenemos dones nos vamos a comparar. Cuando su don es más y más obvio, entonces por naturaleza nos queremos comparar y vamos a clasificar a la gente. Y el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa hablando la misma cosa? Significa que todos estemos en un mismo corazón, que todos en esta comunidad, que todo el sistema de valores es el mismo. ¿Es esto difícil, decir la misma cosa? Sí, es muy difícil. Por naturaleza, cuando nosotros enfrentamos diferentes problemas, decimos diferentes cosas.
Cuando enfrentamos nuestra autoridad, decimos cosas positivas, cosas buenas. Cuando enfrentamos a la siguiente generación, nosotros desplegamos lo peor de nosotros. Pero cuando no hay mucha gente, quizás solo usted y otra persona, usted está más relajado, más libre y usted no dice la misma cosa. Murmurar, juzgar. Especialmente en 6.1.1 nosotros decimos que tenemos que ser reales, transparentes, genuinos. ¿Podemos realmente ser así? Quizás solo podemos ser reales con nuestros amigos, pero cuando somos reales, nos comparamos, competimos. Tenemos muy buenos sistemas de valores. Los valores nucleares son muy buenos, pero ¿qué tal en nuestras vidas? Cuando predicamos en el púlpito son muy buenos, pero hay veces cuando predicamos tenemos divisiones. Sí, tenemos personas que son o están más cercanas a nosotros, a quienes le decimos lo que se encuentra o lo que tenemos en nuestro corazón, pero no necesariamente son cosas bíblicas, porque cuando estamos en divisiones, quizás nosotros nos comparamos. Tenemos que ser cuidadosos. Cuando tenemos dones, tenemos que tener unidad también. Para la iglesia de Corintios, ellos están enfrentando división. Y había contenciones. Dice, porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cuando dicen yo soy de Pablo, significa Pablo me trajo a Cristo. Ellos se sentían muy orgullosos, diciendo, wow, yo estoy aquí, por ejemplo, desde que nació esta iglesia. Yo conozco a cada uno de los miembros de esta iglesia. Wow, yo soy de Pablo porque yo vine aquí desde los inicios. Yo soy superior. Otros decían, yo soy de Apolos. En el libro de Hechos, Apolos se describe como una persona muy conocida, que era una persona muy conocedora antes de que fuera llena del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19. Capítulo 19 de Hechos, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, etc. En otras palabras, Apolos era una persona muy versada en conocimiento bíblico. Era muy conocedora, muy versado. Y la gente decía, yo soy de Apolos. Y algunos hablaban acerca de Pedro, yo soy de Cefas, Pedro, uno de los discípulos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Por supuesto que todos nosotros somos de Cristo, eso es seguro. Pero aquí, yo soy de Cristo, significa que hay una pandilla, hay un grupo en ese momento que decían, ay, yo soy tan espiritual, que entonces no tenían relación con nadie más. Ellos solamente se enfocaban en Cristo y ellos estaban solo en su propio mundo y solamente buscaban las cosas espirituales. Así que una iglesia con dones espirituales puede tener división. Y decían, yo soy de él, yo pertenezco a aquel otro. ¿Se imagina que aquí en la iglesia nuestra 611, que un día estuviéramos en divisiones de este tipo? Esto es una imagen muy escalofriante. Algunos dicen, por ejemplo, yo soy del pastor Joshua. Oh, el pastor Joshua hizo sanidad y liberación sobre mí. Otro dice, no, yo soy del pastor Jason Wang. Yo soy del director de la escuela
bíblica. Oh, no, otro dice, no, yo soy del doctor Hockey. Yo me gradué de un seminario tradicional. Yo tengo la base del conocimiento bíblico. ¿Se imagina que nosotros tuviéramos este tipo de divisiones en la iglesia? Esto sería un gran problema. No es un juego, no es un chiste. Esto traería división a la iglesia. Cuando Pablo escucha esto, de inmediato él decide escribir Primera de Corintios. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros no podemos, no debemos exaltar a la gente. Tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros sabemos que la iglesia es construida, edificada por Dios por medio de hombres, pero tenemos que creer que Dios mandó estas autoridades. No tenemos que exaltar a las personas, porque si exaltamos a las personas a tal punto, entonces la iglesia de Cristo ya no es la iglesia de Cristo y se divide en grupos. Y entonces reemplazamos la verdad con las enseñanzas de los hombres y esto va a traer división y ya no va a haber más unidad, ya no va a haber más unidad. Aquí entonces clasifica de acuerdo con los dones espirituales. Pablo no bautizó a mucha gente. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Porque de acuerdo al pensamiento de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto sería de Pablo. Así que por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que el avivamiento en la iglesia continúe, tenemos que tener unidad. Sí, claro que tenemos que tener dones, pero debemos de estar unidos, porque tenemos que saber que cada don viene de Dios. Y que a los líderes que son dotados, son traídos a la iglesia. Ellos son llamados por Cristo y que ellos pertenecen a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos. Sí, tendemos a compararnos, esa es nuestra naturaleza. Inclusive cuando recién llegamos a la iglesia también nos comparamos con otros. Así que como un miembro de la iglesia, ustedes pueden decir, yo prefiero tal predicador o tal otro predicador. Nadie le ha enseñado a usted a decir eso, pero por la naturaleza humana hacemos eso. Comparamos diferentes adoradores líderes de alabanza y adoración, o comparamos diferentes líderes de célula y nosotros mismos nos comparamos con otros. Y en un campamento de líderes de célula, varios de ellos confesaron sus pecados. Y cuando nosotros queríamos hablar acerca de la comunión, ellos eran tan jóvenes, ellos estaban siendo discipulados por muy pocos años, o ellos se acaban de unir al grupo de alabanza y adoración y aún ya ellos se estaban comparando. Pero también pasó hace 10 años. La gente se compara unos con otros. A diferentes edades nosotros hacemos eso. Especialmente si usted tiene el don de la adoración. Nosotros nos comparamos por los dones. Si usted tiene don el discipulado, entonces usted se compara con el número o la cantidad de miembros que usted tiene en su célula. Comparamos números, comparamos relaciones con nuestra autoridad.
Hermanos y hermanas, tenemos que ser extra cuidadosos. La iglesia de Corinto es llamada por Dios. Todo viene de Dios. Cuando nosotros vemos la gracia de Dios, nosotros vemos que todo proviene de Él. No nos comparemos. Inclusive los hermanos y hermanas en la iglesia, ustedes han experimentado esto también. Y también en el mercado, en el trabajo, hay muchas divisiones. Tenemos muchas divisiones. Y tenemos que saber que esto no solo pasa en la iglesia, sino también en el mercado laboral, en la oficina, en su trabajo. Dios ha entre todas las oficinas o compañías donde uno trabaja, Dios nos ha permitido trabajar en esa, así que no nos comparemos. Ahora, a partir del versículo 18 al 21. Exaltar la cruz y jactarse de la obra, jactarse solamente de Cristo. Solo tenemos que exaltar a Cristo que fue a la cruz. El mensaje de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Versículo 18. Para ellos encontraban esto muy absurdo. ¿Cómo puede ser que una persona ordinaria, y ustedes dicen que Jesucristo es el Mesías? Eso es imposible, decían ellos. ¿Que es el Mesías de Dios? El Mesías de Dios tiene que ser un Dios glorioso, tiene que serlo. Él nos va a liderar, Él va a restaurar nuestra nación. Pero este Jesús es de baja clase, tiene un trasfondo muy bajo. Nació en una pequeña ciudad y usted me dice que Él es el Mesías. Esto es imposible, esto es locura. No es la enseñanza que ellos creían de acuerdo al Viejo Testamento. Su razonamiento no podía sobrepasar esto. Ellos querían el milagro de la restauración de la nación, pero Jesucristo murió y resucitó. ¿Y cómo es que todavía aquí nosotros estamos bajo la opresión del Imperio Romano? No, este mensaje es locura. Los griegos no podían creer, porque ellos creían en conocimiento y sabiduría. Ustedes saben que la ciencia que nosotros estudiamos hoy, la filosofía que nosotros estudiamos hoy, inició en Grecia. Esta gente que era altamente calificada y educada, eran la fuente del conocimiento humano y no podían creer el milagro de la resurrección de Jesucristo. Esto era imposible para ellos, esto es locura, esto es mentira. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto cómo esta iglesia llegó a establecerse. Pablo quiere fortalecer esta comunidad. Versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra vez Pablo motiva a la comunidad, porque había gente de afuera que trataba de desviarlos de la fe y los querían reducir al nivel del razonamiento. Esa es la enseñanza de los griegos. Pero Pablo exalta a Jesucristo, mientras que los de afuera quieren volverlos a llevar de regreso a las enseñanzas de los judíos.
Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo Dios nos está diciendo a nosotros que la iglesia edificada por Dios es una iglesia donde debemos de edificar, exaltar, donde debemos de exaltar a Cristo. Debemos de exaltar el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Es el ser justificados por fe. No nos comparamos. Vivimos una vida de sacrificio como la de Cristo. Y sabemos que todo viene por fe. Nosotros tenemos que creer en Cristo. Cristo que está en el cielo, Él es quien va a traer la resurrección. Y Pablo le dice a los corintios otra vez, ustedes son escogidos. A los ojos de los hombres, la iglesia de Corinto es una locura. Pero aquí nos dice más, versículo 28. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primero, por un lado, se refiere a Jesús. Jesús es una locura, es para otros una vergüenza en el mundo, pero para la iglesia, ante el mundo nosotros somos tontos. Pero Dios nos recuerda una vez más, nosotros hemos sido llamados. Dios nos ha escogido a nosotros, a esta comunidad aparentemente débil, y nosotros debemos de exaltar a Cristo. En el versículo 31 es el único donde se nos da una orden, una expresión imperativa. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros tenemos que esperarnos y saber que Jesucristo va a trabajar y a obrar en nuestro favor. Nosotros creemos que Jesucristo, que Dios nos ha escogido, nos ha llamado aquí en nuestra comunidad para hacer una iglesia, y esta iglesia va a llegar a ser una iglesia poderosa. No para exaltar los dones, no para exaltar a las personas, pero nosotros vamos a continuar escogiendo ser humildes y vivir en unidad, y que Dios sea glorificado. Y que esta es la enseñanza de esta carta. Y permitamos que esta enseñanza de esta carta llegue a ser nuestra verdad. Y todos aquellos que tengamos anhelo, vamos a poder experimentar el avivamiento. Levantémonos y adoremos a nuestro Señor. Señor, nosotros te adoramos, tú eres el centro del universo. Cada criatura fue hecha para postrarse ante ti, Señor. Tú eres el Rey que regresa.
Anhelamos encontrarnos contigo, glorioso Rey. Anhelamos ver tu esplendor y tu belleza. Señor, clamamos a ti. Ven y sana nuestra tierra. Enciende el fuego que arde en nuestro interior, Señor. Anhelamos encontrarnos contigo, glorioso Rey. Levantarte en alto, levantar en alto tu nombre poderoso. Anhelamos mirar tu esplendor y tu belleza. Clamamos a ti. Ven y sana nuestra tierra, Señor. Enciende el fuego que arde dentro de nosotros. Toda criatura fue hecha para postrarse ante tu nombre, Señor. Tú eres el Rey que viene. No tengo nada, ni oro ni plata que pueda ayudarte, solo mi propio corazón. Hay una cosa que yo he pedido y esta cosa yo buscaré. Que tú estés complacido conmigo. Todo lo que puedo darte, Señor, mi vida, que mi vida pueda ser una vasija santa y que tu voluntad sea hecha a través de mí. Señor, aquí estoy para darte mi corazón. Todo lo que hay en mi vida, yo lo ofrezco a ti, Señor, porque yo no tengo nada, no tengo oro ni tesoros que pueda ayudarte a ti, pero con mi propio corazón, Señor, eso te doy. Hay una cosa que yo he pedido y esa buscaré, que tú estés complacido conmigo. Y todo lo que te puedo dar es mi vida, que mi vida pueda ser una vasija santa y que tu voluntad sea hecha a través de mí. Anhelamos encontrarnos contigo, glorioso Rey. Anhelamos encontrarnos contigo, ver tu belleza y esplendor. Clamamos a ti, Señor. Ven y sana nuestra tierra. Aviva el fuego que arde en nuestro interior.
nosotros gritamos y alabamos. Nosotros dando la bienvenida al Rey. Tú eres el Rey que viene. Jesús, tú eres el Rey glorioso, el Rey que nos salva. Creemos en ti, te alabamos. Eres digno de nuestra alabanza. Hoy hemos sido llamados. Hemos sido llamados por Jesucristo. Abran sus bocas y den gracias a Dios de cómo usted llegó a Cristo. Con esta verdad simple y pura, nosotros llegamos a ser suyos y nosotros llegamos a ser parte de su familia. Gracias, Jesús, porque esta no es una enseñanza complicada. La forma en que llegamos a ti, Jesús, es de forma simple porque somos pecadores y en nosotros creer en ti, tú nos perdonas y nos salvas. El mensaje es tan simple que inclusive un niño pequeño lo puede entender. Tú no quieres que seamos sabios o fuertes, tú lo que quieres es que lleguemos a ti. Te doy gracias, Señor. Tú eres el Dios perfecto. Lo que es tonto, locura para el hombre, que nosotros confesemos con nuestra boca y creamos con nuestro corazón y entonces somos salvos. Qué tan indignos somos nosotros, Señor. Y nosotros somos orgullosos, éramos y en nuestras debilidades, aún así tú nos escogiste, tú nos llamaste y nos salvaste. Te damos gracias. Cuando estábamos en corrupción, en pecado, sin tus manos salvadoras, si tú no hubieras muerto por nosotros, pero por tu sangre, Señor, tú nos has limpiado de nuestros pecados y hoy, aún hoy, estamos nosotros en pecado, Señor, y estamos en deudas para contigo, pero te damos gracias, Señor, por tu salvación. Gracias. Gracias, Señor. Leemos tu palabra aquí y no tomamos esta palabra por sentado, porque aún en una señal negra de tormenta nosotros estamos aquí, Señor. Y es solo porque tú nos has elegido, porque tú nos has escogido y somos motivados por tu Espíritu y así podemos ser parte de la salvación. Venimos ante ti, Señor, y te damos las gracias. Porque tú nos conoces a cada uno de nosotros y también conoces nuestras debilidades. La Escritura dice, Señor, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Después de estar un tiempo en la iglesia, empezamos a hacernos grupos y empezamos a hablar de qué predicador preferimos. Y si sabemos quién es el que va a hablar, entonces vamos a llegar a tiempo, y si no, vamos a escoger verlo en línea. Examinemos nuestros corazones. Por favor, tome asiento, siéntese y ore ante Dios. Nosotros juzgamos a nuestra autoridad. Nosotros juzgamos a los que hablan en el púlpito, o decimos, la adoración fue buena o no fue buena. Pero nosotros olvidamos que esto es por la gracia de Dios. Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu realmente nos mueva para que podamos realmente ver cómo nosotros nos comparamos y competimos unos con otros y cómo formamos grupos y estamos divididos. Señor, tú escuchas nuestra oración. Nosotros admitimos que tenemos muchas preferencias y comparaciones. En la presencia del Espíritu Santo, sea que usted está escuchando o viendo en línea o se encuentra aquí en el lugar, en el recinto. Si vemos que hay competiciones, ¿con quién nos estamos comparando? ¿Con mis amigos? ¿Entre los colaboradores? ¿Soy celoso? ¿Por qué él o ella tiene tantos dones? ¿Por qué es tan dotado? ¿Porque Dios le ama más entonces? Piense. Ese enemigo imaginario, ese oponente imaginario, busque una persona y hable con esa persona de eso. Sí, yo sé, pero no puedo salir de esto, se dice usted. Comparta con la persona de al lado. Dígale que usted siempre, dígale ello, eso, que usted siempre se compara. Wow, usted no es malo. Wow, ¿por qué la autoridad le ama a usted tanto? Wow, el otro, ¿por qué está tan orgulloso usted? Es tan orgulloso, usted no me cae bien. O quizás entre los colaboradores. Wow, usted viene y me da el trabajo a mí, usted no quiere hacer nada. Si usted está bien escuchando o viendo en línea, hable con el Señor.
hablemos de eso. Y ante Dios admitamos que nosotros nos comparamos, que estamos en divisiones. Señor, una vez más venimos ante ti. Tú miras nuestros corazones y tú miras nuestras debilidades. Hoy, Señor, venimos ante ti y confesamos nuestros pecados. Tú, Señor, nos abrazas, tú nos amas y tú te deleitas en nosotros. Padre Celestial, venimos ante ti. Sabemos que hemos sido llamados por tu gracia, pero siempre nos comparamos. Yo soy mejor que la persona del lado que está al lado mío. ¿Cómo es que mi líder de célula no me ama a mí más? ¿Por qué yo no soy vista más? ¿Por qué yo no soy visto más? Señor, yo vengo ante ti y te pido que me perdones. Vemos nuestros dones, vemos nuestra conducta. Nos comparamos a nosotros mismos con otros. Perdónanos, Señor. Tú no nos clasificas, tú solo nos amas. Somos gente dividida y nos juzgamos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Señor, yo vengo ante ti y confieso mis pecados con todo mi corazón. Tú eres un Dios bueno. Nuestros asuntos de la vida, de la iglesia, sabemos que va a haber una salida. Tú no quieres división ni luchas en nosotros. Tú quieres que estemos como uno y tú nos has prometido. Somos escogidos por ti, Señor. Somos parte de Jesucristo. Levantémonos todos y declaremos que todas las luchas, las comparaciones, los celos y las disputas, oremos por nosotros mismos y que el Señor nos ayude. Tú, Señor,
eres quien nos fortalece hasta el final. Esa es tu promesa, Señor. Señor, quita, Señor, todos los juicios, todas las comparaciones, todas las divisiones. Ayúdanos, Señor, con todos estos malentendidos. Quita todo esto, Señor. Permítenos que tengamos más amor y que veamos a los demás con tus ojos. Y muéstranos, Señor, la belleza de tu creación. Y, Señor, derrama tu amor por nosotros, porque por el amor de Cristo nosotros somos diferentes al mundo. Y permite que nuestras relaciones, Señor, interpersonales sean edificadas, Señor, en amor. Danos, Señor, la humildad y la unidad. Mantener la unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Mantener la unidad en el Espíritu a través del vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Jesucristo, muchas gracias por tu sangre, por tu amor. Nosotros somos uno. Gracias por escogernos. Tú nos escogiste, no porque seamos sabios, sino porque somos torpes, no porque seamos fuertes, sino porque somos débiles, no porque seamos buenos. Es por gracia. Tú eres nuestro ejemplo de humildad y tú eres el pionero. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a los hermanos y hermanas que están acá, que reciban tu amor, que reciban la humildad y el llamado de ti, Señor, y que reciban la guía tuya, Señor. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada hermano y hermana, y que en el tanto que reciban esta humildad, Señor, ellos puedan continuar caminando hacia adelante, porque el Espíritu Santo les va a guiar. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo a cada uno de ustedes, para que escuchen el Espíritu Santo y que sigan sus pasos, y entonces la humildad del Espíritu va a estar en nosotros y en nuestro servicio y en nuestra familia y en nuestras relaciones interpersonales, y seamos uno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias. Nos vemos mañana.